Bueno, Dior, Un momento para... charlar un poco de arquitectura. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Gracias por siempre estar ahí atento a las obras también del estudio. Por la última invitación donde nos conocimos personalmente. Así que nada, me encanta formar parte de Arquilinki. ¿Quién es Dior Fortunati? ¿Cómo se maneja su estudio? Bueno, a mí me gustaría remarcar adentro de mi historia y mi relación con la arquitectura que me crié en el taller de mi abuela de alta costura y yo considero que eso a nivel diseño me marcó para siempre. Siempre supe que quería hacer algo relacionado con el diseño. De hecho, primero bailé, fui bailarina mucho tiempo y en algún punto de la profesión me di cuenta que crear en cualquier ámbito del arte, en cualquier ámbito creativo, se asemeja mucho, o sea, se asemeja mucho lo que hace un músico con lo que hace una bailarina, con lo que hace un arquitecto. Eh, Me gusta mucho escribir también y leer, y en algún punto encontré como esa conexión entre las tres cosas que hacía de chica, que eran dibujar, escribir y bailar, y me di cuenta que en verdad eran lo mismo, que eran crear. Eh, Así que un poco, sí, creo que eso me resume. Eh, Darme cuenta que soy la que era cuando era chica. Que ya tenía todo en ese momento y uno a veces da muchas vueltas para llegar al mismo lugar. Y la carrera que me pareció en ese momento que abarcaba más todas las áreas del diseño fue arquitectura. Yo creo que con eso no me equivoqué. Me parece que es como un poco la madre del diseño. En ese momento, estamos hablando del 2006, cuando yo arranqué la carrera, todos los profesores que daban clases en otras áreas del diseño tenían su formación inicial en arquitectura. Eh, Así que en verdad entré un poco con los ojos cerrados a la carrera. Y en el primer año me enamoré totalmente, totalmente de la profesión. Se convirtió en mi profesión a partir de ahí. Y fue un poco azar, la verdad. Pero tuve mucha suerte de encontrar algo que amo y que me apasiona. Siento que nunca salí de la facultad, porque empecé como ayudante y continué luego como docente, después de 2 años como docente, en un montón de universidades diferentes, con un montón de formaciones y puntos de vista distintos. Entonces yo creo que eso también es como muy valioso para la formación, no quedarse con un solo tipo de docentes, de escuela y demás. Así que fui pasando por varios lados. Me seguí formando yo también, pero aparte algo crucial, creo, en mi desarrollo como estudiante inicialmente fue empezar a trabajar en BAC Arquitectos en mi segundo año de facultad. Y bueno, un poco mi escuela fue esa, ¿no? Como paralela a la facu. ¿Sí? Mi maestra es María Victoria Besonías, básicamente. Tuve otros maestros en la facultad, pero bueno, con ella me formé un montón. Si te tengo que decir maestros de la facu, para mí Jorge Barroso y Fernando Robles. Mi práctica profesional está como íntimamente relacionada con el taller de arquitectura. Como todo lo que vamos desarrollando en el estudio se ve atravesado por lo que trabajamos en la universidad y por como te decía antes, por los distintos equipos de trabajo que formamos. Tengo la gran fortuna de poder formar parte de equipos de trabajo completamente distintos, con miradas y con referencias totalmente distintas. Entonces, eso hace que también la obra que uno propone, los problemas que tiene uno desde antes de que llegue un encargo, esa mirada, eso que le está rumiando en la cabeza, vaya cambiando con el tiempo y la forma de resolverlo también. Entonces, para mí la facultad es
una especie de posgrado continuo. Yo estoy en la materia proyectual, ¿no? Y siento que ya tengo como una flexibilidad, una soltura para resolver lo proyectual, porque bueno, son muchos años de haber continuado en talleres de arquitectura de distintos años. Entonces, si tengo que elegir algo, es como, siento que es mi parte más segura adentro de la profesión. Y para hacerme preguntas, o sea, a mí me pasa que yo voy al taller y por ahí escucho al jefe de cátedra, ahora estoy en la Universidad Nacional de La Matanza, en proyecto 3 y 4, y el jefe de cátedra es Juan Aiello. Y a mí me pasa que yo lo escucho a Juan y anoto cosas. O sea, a mí me gusta rodearme de gente que me siga haciéndome hacer preguntas. Me parece lo más lindo de la facultad. Si no me pasa eso en un taller, no quiero ir más. O sea, no voy. No voy. Si voy a decir siempre lo mismo, no, ya está. Ya no tengo ganas de ir. Eso es lo que me pasa con la facu. Y la verdad es que a mí me apasiona la docencia. Yo di clases también en un secundario para maestros mayores de obra. Se recibían conmigo. Fue un trabajo que me encontró como totalmente de la nada. Nunca en la vida pensé que me iba a dedicar a eso. Fueron 4 años igual nada más, con unos adolescentes que quiero mucho, que estimo muchísimo. Y me fui dando cuenta que en algún punto la docencia me define de la misma manera que me define la arquitectura. Me interesa muchísimo el ámbito de generación de conocimiento, el espacio en donde podemos descubrir cosas, ¿no? Como en vez de repetir, descubrir, resignificar. Y de ahí surge Expresión Material, que es el curso por el que me preguntabas recién, que yo lo que noto, y también es un poco basándome en la sensación que tenía como estudiante de arquitectura, lo que noto es que cuesta mucho llegar a tener una seguridad proyectual. Es complejo, ¿no? Es difícil validar tus propias ideas. Es difícil si no contás con un círculo por ahí de profesionales que te acompañan o de gente a la que le puedas consultar, comparar y demás. Y sobre todo en los primeros años de la carrera. Y creo que eso está muy atravesado por la falta del conocimiento técnico. Y para mí, la técnica aplicada a un material, que eso sería la materialidad, es una manera de expresarnos y de ser reales y congruentes con la expresión. Entonces, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea congruente con vos, va a terminar siendo bello. Entonces, esa es la intención de Expresión Material, es dar herramientas para que cada vez tu creatividad sea mayor de la mano de técnicas constructivas, de la mano de manipular los materiales, de entender hasta qué límites llegan y cómo se pueden expresar convirtiéndose en tu lenguaje, en tu propio lenguaje como artista. Todo eso lo fui desmenuzando y lo fui volcando en una manera de transmitirlo tipo A, B, C, que me costó muchos años, porque me llevó muchos años darme cuenta dónde estaba el kit de la cuestión, ¿no? Y encontrar una manera de transmitirlo. Entonces, de ahí surge Expresión Material. O sea, yo quiero que más cantidad de gente tenga esa información y que le sirva a la mayor cantidad de gente posible. Y es un contenido que no se da en la facultad, lamentablemente. Si tengo que decir la arquitectura que miro un montón de arquitectura, francamente. Necesito nombrar a Peter Zumthor por fuera de Argentina porque para mí es como un maestro del que sigo aprendiendo y es la realidad de él y de Renzo Piano. O sea, es como que eso lo quiero dejar en una capsulita por fuera de Argentina. Y después, acá en el país, yo creo que hay muy buena arquitectura contemporánea, muy, muy buenos colegas. Bueno, por supuesto que ya te nombré a Maribí, pero me gusta mucho lo que hace también Luciano Di Maio. Creo que tiene una arquitectura tectónica que es increíble.
También me interesa, por supuesto, lo que hace Bárbara Berson. Bueno, Fabricio Pugliese, como hay ahí un grupo de arquitectos contemporáneos que siempre estoy al tanto, ¿no? Como de lo que están haciendo. Me gustan mucho oficios asociados también. Digamos, esa arquitectura que miro y que admiro no quiere decir que necesariamente uno lo tome como referente en su propia obra, ¿no? Porque te estoy nombrando arquitectos que no hacen cosas similares, o sea, que no están como en la misma línea, quizá. Después te puedo nombrar a Anna Smoot, que la sigo hace mucho tiempo, o sea, es como que fue referente antes que, o sea, estuvo Mariví, Anna Smoot y después el resto que te nombré, ¿no? ¿Cuándo arrancaba? Cuando en el 2012 me piden un primer encargo. Yo todavía no estaba recibida, fue un encargo familiar de ampliación, lo encaré con mucha felicidad. Y después de eso sucede que al toque que me dan me acuerdo que cuando me dieron el título, el mismo día fui a legalizarlo, porque ya tenía un cliente de obra nueva, con una obra que luego no se construyó, pero que yo le tengo mucho cariño, se llama Casa Propia, está subida a la web, eso es del año 2013, y bueno, y en su momento hicimos los planos, todo, después la gente, era con un crédito Procrear, después la gente no lo construyó, pero bueno, ahí en verdad arrancó Estudio Morton, ¿no? O sea, como con ese primer trabajo independiente. Me pasa lo siguiente, me pasa que a veces me canso de la vivienda unifamiliar porque lleva mucha energía. Pero después hay algo dentro mío que se quiere comprometer con eso, porque me pasó ayer de tener una reunión otra vez para vivienda unifamiliar, que yo dije, basta, no hago más vivienda unifamiliar, me quiero dedicar a la vivienda multifamiliar, porque aparte creo que está bueno que toda esa cantidad de energía la pueda recibir más cantidad de gente. O sea, eso siento, ¿no? Como utópicamente o de manera idealista, que toda la energía que uno pone en que algo salga bien sea para más cantidad de gente y no solamente para una familia. Pero no lo puedo evitar. O sea, me llega, me encargo de vivir familiar y me nace, me encanta. Lo resuelvo igual, lo quiero resolver igual. Es conceptual. Sí. Digamos que si bien tuve muchos proyectos variados, porque hasta hicimos todo lo que es la logística nueva de una industria, con sus galpones, hicimos un local comercial. Lo que más hicimos fue vivienda unifamiliar y multifamiliar. Eso fue, sí, claro, residencial, digamos. ¿El estudio cómo se compone? Bueno, el estudio tiene una historia en donde se fue componiendo y descomponiendo a lo largo del tiempo. Hoy en día, y desde el 2021 hasta acá, estoy asociada con Nuria Hover. Nosotras nos conocemos de haber trabajado juntas en BAC Arquitectos, así que nos conocemos y somos amigas de hace muchos años, y de un tiempo a esta parte decidimos asociarnos en la parte proyectual. Como ella se encuentra en otra provincia del norte argentino, lo que hacemos es compartir toda la parte proyectual, y después las obras, como mayormente salen en Buenos Aires, todo lo que es dirección de obra lo manejo yo desde acá, y algunas obras llave en mano también. Así que, y después, bueno, el equipo va rotando. Yo extraño mucho a una de las chicas, de las arquitectas hoy en día que trabajaba con nosotras. Pero la escala del estudio, lo más grande que fuimos 5 personas. Siempre tenemos un equipo que trabaja aparte, ¿no? O sea, siempre tenemos como periférico,
lo que es imágenes, calculista, gestor, y sentimos que son parte del equipo también, pero no están ahí como permanente. Construir no es algo que siempre hice, me llevó mucho esfuerzo, pero también aprendí un montón. Aprendí muchísimo construyendo la propia obra. Y ahí también hay una cosa de congruencia. Y también vivir en un lugar que vos hiciste, que bueno, que ahora estoy en Jacarandá, adentro de Edificio Campo, también fue un aprendizaje enorme, ¿no? Como ver, bueno, esto que estoy proponiendo genera esta habitabilidad. Todo esto me encanta y todo aquello no se lo propondría más a un cliente. No sé, ¿no? Como aceptar esas cosas. Creo que todo arquitecto merece en algún momento poder vivir en un lugar que hizo él. Porque te enseña un montón, te devuelve un montón. Sobre todo cuando uno está con esas cosas como más, no sé si es minimalista la palabra, pero como más de la estética, ¿no? De que la estética es lo principal y después sucede la vida. Y yo me doy cuenta que mi casa es una casa con cosas, es una casa con cosas que necesita del rincón, que necesita de las cosas que me hagan acordar quién soy. Esa es mi manera de vivir y poder entender la manera de vivir de cada uno, sin que eso requiera un detrimento del espacio, para nada. Eso es algo que me permito hace muy poco, por ejemplo. Entender esto de las cosas, que también habla Peter Zumthor, de las cosas a mi alrededor. Entender eso, que son parte del espacio. El proceso que hago, a mí me gusta mucho escribir, entonces un poco que nadie puede zafar de... Si llegaste a mí, vas a tener que escribir un poco. Para mí algo fundamental es, como por lo general me llegan proyectos residenciales, es que todos los componentes de esa familia se puedan poner en común. Y se puedan poner en común no en la cantidad de habitaciones que quieren tener, sino en el entendimiento de cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, cuál es su mejor versión, ¿no? Porque también, si me van a responder basados, son todas preguntas que apuntan como a comprender la atmósfera, ¿no? Y poder entender quién está del otro lado, que es una persona que obviamente no conozco hasta el momento. Me tomo mucho tiempo en ese escuchar al cliente y que ellos se puedan escuchar, que se puedan poner en común y armar un texto donde responden un montón de preguntas que son como del tipo sensorial. Y ese escrito lo tengo, se toman su tiempo, la verdad que tengo cosas escritas hermosas por los clientes, y lo pego en el área de trabajo de diseño, ¿no? O sea, es como fundamental no olvidarse de nada de eso que compone a la persona. Y eso es lo que hace que no estemos hablando de algo morfológico, que no estemos con una idea preconcebida, sino que lo que surge del anteproyecto abarca cada una de las cosas que componen a su ser y a sus deseos y a sus sueños y a sus hábitos, y que pueda ser una morfología completamente diferente a lo que ellos habían pensado, siempre teniendo en cuenta, hay cosas que siempre tengo en cuenta, que son la vegetación, la implantación general del terreno, la orientación, ¿no? La ventilación cruzada, como esas cosas están... A veces siento que es de más decirlas, pero siempre están, ¿no? Como en el proyecto. El presupuesto disponible. Pero eso hace que después, cuando presentamos el anteproyecto, sea muy congruente con la gente y nos diga, como, no sabíamos que podíamos vivir así. O sea, es muy lindo ese proceso, es hermoso. Cuando le dedicas tiempo a escuchar, creo que se puede como mixear. Por eso hablo del lenguaje, como que el lenguaje esté en la materialidad y que dejes que el espacio, la conformación de ese espacio se llene de la voluntad de la persona que va a vivir ahí.
y que sea como lo más flexible posible ese espacio. Yo creo que ahí, bueno, yo lo resuelvo de esa manera. Después, si me decís método, por ahí en alguna época era muy del corte, de un corte atrás del otro. Y hoy en día soy más como del modelado. Sí, pero siempre desde una materialidad, como eso es fundamental. Bueno, es un camino, no quiero decir duro, pero que requiere de voluntad. Para mí, o al menos esa es mi experiencia, requiere de voluntad. Creo que hay que aprovechar los primeros años sin dudas de la carrera para trabajar en estudios, para hacer pasantías, para ser ayudante, porque son los años en donde más energía tenés. Yo hoy me doy cuenta que no podría hacer lo mismo que hice en su momento, ¿no? Porque no tengo la misma energía, francamente. Entonces, para mí un secreto fundamental que me lo dijo Fernando Robles fue que siempre hay que buscar un maestro. Vos te tenés que encargar de encontrar tu maestro, adentro o afuera de la facultad, ¿no? Como esa guía. Y esa guía no va a ser siempre la misma persona. Va a ir caducando el maestro y lo vas a tener que volver a encontrar. Entonces, para mí, algo súper importante es encontrar ese maestro, como ese guía, y tratar de como de escurrirlo, ¿no? De absorber todo lo que puedas de esa persona. La experiencia laboral temprana me parece que es como algo, te diría, obligatorio. Me parece que por lo menos, no sé, estar 3 horitas en un estudio de arquitectura mientras estás estudiando en la facu te va formando un montón y no llegás a ese punto de recibirte y tener que empezar a buscar de cero, ¿no? Y después también que recuerden que para un profesional que está del otro lado, recibiendo currículums y demás, a nosotros nos llegan muchos currículums y lo agradecemos un montón, nos encanta que quieran trabajar en el estudio. Es muy importante la responsabilidad, más allá de cómo dibujes, más allá de las ganas que tengas, es muy importante la constancia y la responsabilidad que a veces parecen aptitudes que no son tan comunes hoy en día. Entonces, por lo menos nosotras nos fijamos más en eso. Todo lo demás se aprende. Todo lo demás con voluntad se aprende, obvio.